8 minutos, bienvenidos Entre Líneas en vivo, acá en Canal 7 de Jujuy. Un día en el que vamos a hablar con una persona con la que seguramente se han cruzado muchísimas veces en la calle, pero quizás no conocen su verdadera identidad porque la encontraron como una estatua viviente típico personaje de nuestra puna, de nuestra quebrada, del reconocimiento que tienen de repente en otras latitudes del país o en otros lugares del mundo de lo que es un jujeño o de cómo viste o cómo se ve en realidad. Bueno, hoy vamos a hablar aquí en el estudio con una persona que interpreta un personaje muy popular, a una estatua viviente. Hoy el saludo para toda la gente que nos ve a través de DirecTV, de Flow Digital, de Canal 4 Go y de Claro TV. A todos un abrazo grande y gracias también a nuestros compañeros de somosjujuy.com.ar, porque allí Entre Líneas tiene su ventana especial donde se pueden ver las emisiones de todos los días, pero también las emisiones pasadas. Y ahora sí, vamos a conocer el perfil de quien nos acompaña el día de hoy, de nuestro invitado. Está con nosotros Miguel Héctor Chauqui, él es actor. Él es jujeño, estudió en la Escuela Monteagudo y en la Escuela 23 de Agosto. El secundario lo cursó en la Provincial de Artes. Se recibió de profesor de artes en teatro en UNIES, en la provincia de Jujuy, y en la Universidad Nacional de Cuyo hizo la licenciatura en Producción y Gestión Teatral. Desde el año 1998... habitualmente interpretando a una estatua viviente en diferentes espacios de nuestra ciudad. Paralelamente, en esa época también inició el grupo IGI de teatro independiente. Realizó 6 presentaciones como autor, actor y director en varias oportunidades en la Fiesta Nacional del Teatro. Actualmente, Miguel vive de sus actuaciones, de sus presentaciones, de la carrera que abrazó desde el inicio. Hoy estamos acá con un personaje de nuestra ciudad y seguramente cuando lo vean y cuando vean las fotos van a identificar a esa persona con la que quizás se han encontrado muchas veces. Pausa y ya volvemos. Las 2 de la tarde con 13 minutos y hoy me acompaña aquí en el living de Entre Líneas Miguel Chauqui. Bienvenido. Bienvenido, Miguel. Muchísimas gracias por la invitación. Realmente es un placer estar acá en Canal 7 y le agradezco mucho y agradezco a la producción que me haya invitado. Bueno, me llamaron 500 veces, todo bien. Y bueno, no pude venir con el tema de la estatua preparada, lista, porque también le decía que es todo un conflicto hacer todo el cambio, porque necesitas un tiempo, claro, un tiempo de preparación, que es el tiempo de preparación que tienen los actores cuando están dentro del camarín. Yo lo tengo fuera, en la glorieta generalmente cuando voy a la Plaza Belgrano. Entonces, bueno, ahí yo ocupo un espacio que ya es casi mío. Ya está, es tuyo. Miguel, le vamos a contar a la gente que Miguel Chauqui es quien interpreta a la Madre Tierra. ¿Ese es el nombre de tu personaje? ¿Cuál es? El personaje nació sin nombre. Después aquí la gente... Está. Mirá, aquí está. Claro. Después la gente le fue poniendo nombre, el que se le antojaba, lo que representaba, así que sonaban distintos nombres, algunos buenos, otros correctos, otros medio salvajes, pero bueno... De todo. De todo, ¿viste? Porque no era cotidiano que alguien se ponga en la plaza y esté en un lugar esperando ser visitado, ¿no? Entonces la gente se animaba a ponerle nombre, lo que querían, le ponían el Colla, el Runa, no sé qué otras cosas más. Ahí está el negro Chauqui haciendo la estatua, anda a trabajar y un montón de cosas que son apodos que son constantes, ¿viste? De la calle, que se manejan juergas así. ¿Y con cuál te quedaste? Cuando fui a Buenos Aires en el 2005 fui a un hostal que queda cerca de la calle Brasil, y ahí el dueño del lugar me dice, che, ¿qué haces vos? Y yo le explico todo lo que hacía, y bueno, ¿y por qué no le ponés este nombre? Y él se le ocurrió Madre Tierra Pachamama. Y yo no quería saber nada de ponerle nombre, porque ya le habían como adoptado acá en Jujuy el Colla, ¿no? Sí. Y estaba como el Colla por todos lados. Y él decía, Madre Tierra Pachamama está bueno porque significaría que estás representando a todos.
Claro. No solo a una parte. Claro. Y como que no me gustó, porque ya estaba medio considerado el tema de ese nombre, y después empecé a adoptar el nombre como propio y creo que ahí empezó otra cuestión, ¿no? Empezó otro tema, pero ¿cómo empezó? ¿Cuál es la historia verdadera? ¿Por qué este personaje? ¿Qué te lleva en 1989 a decir, ahora voy a hacer esto? Sí, mira, yo comienzo mis actividades de viajes con el teatro, y en uno de esos viajes que voy a Buenos Aires, me encuentro en San Telmo, y en San Telmo vi las primeras estatuas vivientes en vivo, ¿no? Ya la había conocido alguno por algunos referencias. Gardel y hay otro. Claro, el Gardel. Y el Gardel no se quedaba quieto nunca, porque le ponían plata, le ponían y se tapaba con el sombrero. Cuando no le ponían, entonces, bueno, me encantó verlo. Y después había una chica que hacía como una estatua, esta tipo Lola Mora, y también eran blancas, y eran un blanco medio extraño, solo se transfiguraban por la sombra que tenía, que parecía que estaba pintado de gris, pero no, eran blancas totalmente. Es que después empezaron a aparecer la negra, la verde, que son el resultado, por ejemplo, del bronce, cuando se empieza a pasar el tiempo y no lo limpia, entonces vuelve de ese color. Ese ácido, ¿no? Sí, es un verde un óxido, un óxido, perdón. Entonces, me preguntaba yo cómo no hacer en Jujuy, y eso era en el 1983. Y cómo no hacer en Jujuy algo parecido, porque yo hacía mimo también, hacía títeres, un montón de cosas que tenían que ver con las artes del teatro, ¿no? Entonces me puse a pensar durante todos esos años hasta que llegó el año 98. En el 98... Claro, 98, yo había dicho 89, no, es en el 98. En el 98, claro, sí. Me acuerdo de eso porque unos 3 meses antes empezaron a aparecer todas las cosas que yo necesitaba. Pero anteriormente eso yo había hecho como un proyecto dentro de mi cabeza y volcado en algunos papeles, dónde me iba a poner, iba a ver la plaza, cómo pasaba la gente, si se detenía o no. Yo buscaba un lugar donde no hubiera un estorbo al paso de la gente, ¿no? Porque por ahí muchas veces la gente está apurada y pasa. Pero en esa época tampoco no había mucho tránsito por la Plaza Belgrano. Y no por lo menos el que hay ahora. En ese momento considerábamos que era mucho, pero... No. Estaba la Caramelera al lado mío, que estaba, no sé de qué época estaría ella, mucho más antes que yo, haciendo su estatua viviente, porque estaba esperando los comensales que vengan a comprarle. Y bueno, no pasaba, llegaba un colectivo que llegaba de Salta a la tarde. Yo me acuerdo que en el 98 fui a hacer a la tarde. Y pasaba al museo de la policía de la provincia, después iba al museo y a la catedral, y después se iba para el lado de la casa de gobierno. Entonces yo quería aprovechar ese momento, entonces estaba como al frente, parado, quietito, y era una de las contras, estar quieto. Obviamente. Porque no te veía nadie, más que para la plaza miraba y era una quietud total. Aparte, recién todavía con aires de militarismo y todas esas cosas, que es muy pesado, ¿no? En esa época era muy pesado en la Plaza Belgrano, porque tenías la policía de un lado, la federal, y la del otro lado la policía de la provincia, ¿no? Entonces, y la Casa de Gobierno más la entidad de la Iglesia, la Santa Madre, así que era un lugar desafiante, que yo no lo había tomado como desafiante, sino como estratégico. El lugar ese era bueno como para ver crecer la plaza y que mi estatua creciera también, ¿no? Pero después, a lo largo del tiempo, te trasladaste, o sea, te encontré el otro día en la escalinata de la iglesia catedral o en la peatonal. En la peatonal también el año pasado había una primavera como estatua viviente. Sí, las he visto. Y otros tantos personajes, pero sos el que va permaneciendo a lo largo del tiempo. Claro, el tema del proyecto que yo había realizado, que después me doy cuenta que sí era un proyecto serio, lo digo sin ninguna cuestión de peyorativa, ni de mandarme la parte, ni nada de eso, sino porque la perduración en el tiempo son 23 años que estoy en ese lugar. Y yo pretendía hacer la estatua viviente para que quede en ese lugar y para que en las vacaciones de invierno, que era que venía el grueso de la población, de los turistas, vea y vuelva al otro año. Mirá lo que pensaba, ¿no? Que vuelva el otro año y que vuelva por mi causa. Claro, ¿y cómo te fue en esa la primera vez que te paraste ahí?
como estatua viviente. ¿Cómo te fue? Yo me acuerdo que mi hermano me llevó, tomamos un taxi de casa porque ya me había ido maquillado, quería llegar así como que nadie se entere y ponerme ahí, ¿no? Y me puso en ese lugar, yo tenía el mismo cajoncito que tengo, no, ahora ya cambié el cajoncito, uno más seguro, y tenía una base más chiquita, entonces estaba muy quieto ahí, porque no me podía mover, si no perdía totalmente el equilibrio. Y me acuerdo que él fue, me depositó ahí, me acomodó las cosas y se fue. Sí, hacer sus cosas, claro. ¿Y qué te pasó a vos esa primera vez que te quedaste ahí en tu cajoncito como estatua? Yo practicaba, ¿no? En mi casa practicaba, mi mamá decía que hace el loco así quedándose quieto tanto tiempo en el fondo de mi casa. Yo practicaba, porque aparte ya venía con una actitud de hacer prácticas y ensayos con el teatro. Entonces sabía cómo era la cuestión de prepararse para salir en escena. La cuestión era buscar ese espacio sorpresivo en ese momento y quedarme quieto ahí. Lo que yo más necesitaba es quedarme quieto y tenía la idea de que la quietud era la base de todo. Y después con el tiempo te vas dando cuenta que no. Claro, ¿y cuál era la respuesta que tenía la gente? Porque eras un personaje nuevo. Con el tiempo, claro, uno va acostumbrando la vista a verte en diferentes puntos, pero era la primera vez, el primer día, la primera hora. ¿Cómo te fue en ese momento? Con los turistas espectacular. Yo había llevado una chuspita así chiquitita y se llenó de cosas, estaba coca y estaba el dinero ahí, que eran monedas. Pero bueno, yo estaba contento con eso. Y después la gente que pasaba por el lugar, algunos no se daba cuenta. Y algunos otros que sí pasaban todo el tiempo se daba cuenta de que había algo extraño. Entonces se acercaba y daba vuelta a la estatua, miraba y vaya... ¿Qué pensaría, ¿No te pasó nunca que te toquen para ver si era de barro? Sí. Y una de las primeras veces que me tocan el pie y me dicen, es una persona humana. No sabía yo en ese momento qué quiere decir una persona humana. La había escuchado varias veces, pero no sabía qué era. Así que después me puse a averiguar sobre eso. Pero fue totalmente sorpresivo, extraño, sentirte que no estás en el mundo, estás en ese lugar y simplemente estás, ¿no? Y cuando pasaba alguien se movía y por ahí no creían lo que veían y dudaban. ¿Qué es? ¿Es un hombre o es una estatua? ¿O es de verdad o es de mentira? Depende del lado que lo veas, tendrías la respuesta, ¿no? Claro. Y después continuaba. Yo me acuerdo que tenía la cara muy rígida, que estaba compenetrado en esto de no moverme. Cuando venga alguien, sí, entregarle la hojita de coca y dársela como agradecimiento, como es lo del ritual de la Pachamama, ¿no? Claro. Y me parecía eterno el tiempo. Estar parado ahí sin que pase mucha gente y el que pase se ponga a charlar al lado mío y no se dé cuenta que estaba yo ahí. Entonces había que manejar esa energía porque el tema de que están dos personas juntas que no se conocen, se presiente que el otro está ahí. La forma tiene como un calor o algo especial que nos delata que hay otro ahí. Y cuando uno quiere hacer una cosa inmóvil, la otra persona no se da cuenta que es el deseo que tiene esa persona. Entonces había como un entrechoque ahí y esa energía hacía que yo me mueva. Y me ponía mal porque ya me había movido sin que haya venido a visitarme o sin que haya puesto el dinero en la chupa. Claro. Así. Y, por ejemplo, ¿qué te pasaba con los chicos? ¿Cuál era la reacción más extraña? ¿La de la persona grande o la del niño? La persona grande, porque inmediatamente identificaba algo que no estaba y no estuvo nunca ahí. Y después el niño es acarreado por la duda de esa persona. Mira la estatua, la complicidad que tenía con los chicos, porque los chicos miraban y no sabían dónde mirar, porque nadie más se movía. O sea, estaba la estatua ahí quieta y no se movía. Entonces le tenían que poner de frente o de costado, señalarle dónde era, y sí, los niños empezaban después o a asustarse, o causarle risa, o simplemente decir, es una persona. Mira vos, claro. Es una persona humana. Es una persona humana, claro, eso me había dicho una persona grande, pero los chicos, no, sí, una persona, así, en esos momentos. Me destruía toda la fantasía, claro, ¿viste? De obvio. Papá Noel, todas esas cosas. Ahora, Miguel, ¿cuándo te pasó, en qué época, en qué años te pasó esto de decir, bueno, ya basta con la estatua viviente toda estática, que imagino
que por más preparación que hayas tenido era un estrés. ¿Cuántas horas estabas quietito? En ese momento no era mucho, pasaba de 1 hora y media a 2 horas, porque no te olvides que en los primeros años, el 98 y el 99, iba poca gente. Entonces no me quedaba mucho tiempo porque aparte el grueso de la visita que había en la plaza se iba. Entonces yo no tenía tanto tiempo, pero sí, ya me había preparado, o sea que no era tanto. Pero después empezó a ser más progresivo porque empezó a llegarse más gente. Claro. La plaza, yo empecé a ir por la mañana en el 99 y ya era otra cosa la mañana porque había mucho más movimiento con el tema de los empleados públicos, la gente que limpiaba la plaza. Entonces sí, ahí ya había más tiempo para quedarse. Claro. O sea, yo justificaba un poco más el tiempo para recaudar más, que era inicialmente la idea, ¿no? Del proyecto era mostrar lo que se hace con esto que le dicen rito, que yo no comparto que sea rito, para mí es religiosidad, no religioso, sino religiosidad, una parte que tiene mucho que ver con esta zona y más que nada con la gente que habitaba mucho más antes de allá de los incas, ¿no? Ahora, Miguel, ¿cuándo comenzaste a moverte? Porque yo te vi el otro día en la escalinata de la catedral y te movías lentamente, Sí. muy parsimoniosamente, pero te movías. ¿Cuándo empezó a tener movimiento esta estatua? Esa progresividad, Sí. dada por la gente que pasaba por ahí, Sí. más mi necesidad de quedarme más tiempo, hacía que yo me mueva y de tomar mucha más confianza. No solamente y tenía los ojos cerrados, que esa era una de las cosas constantes, hasta el 2003, 2005 por ahí. Después empecé a abrir los ojos porque había gente que no se daba cuenta que yo estaba ahí. Entonces necesitaba que esa persona sí se dé cuenta para mis beneficios económicos de tío rico. Claro, necesitabas que hagan un aporte, obviamente. Claro, sí, me preocupaba que no me vean. O sea, era el tema de decir... está alguien ahí y me quedo quieto y la otra persona se queda quieta charlando con otros, contándose sus secretos. Hay un montón de secretos que yo me sé de las personas que se paraban ahí. Mirá vos, estás claro, como taxista entonces, conociendo un montón de cosas. Exactamente, y eso hacía que yo desvíe la cabeza así y ahí empezaba. Si ya había desviado la cabeza, con los años ya podía mover un poco más y otras cuestiones más del cuerpo, hacer unas cuantas formas y figuras para que la gente se dé cuenta de que hay alguien y de esa manera recaudar más, porque aparte tenía que utilizar las técnicas que había aprendido, de mimo, Claro. de títere, y bueno, y empezar a ensamblar todas esas cosas aprendidas anteriormente para poder moverme. Y ahora últimamente me estoy moviendo con más quietud, como tratando de llegar al mínimo de tiempo que yo puedo mover, ¿no? Un brazo, bajar el cuerpo, hasta que llega la persona y bueno, y ahí se transforma. A veces por ahí hablo con la gente porque he logrado una comunicación a partir de estos últimos años y más con la pandemia. La gente me empezó a buscar por el Facebook, por internet y se ha vuelto un poco más místico en esa época, ¿no? Y O ahora sea, dejaste de ser una estatua silente para ser un personaje más vivido. Exacto. Y yo para mis adentros yo pasaba por una época de famosidad, digamos. Yo era famoso y me contrataban, me llevaban para un lugar, a otro, gobierno me contrató varias veces para ir a los workshops, ferias de turismo. ¿Pero dejaste de ser famoso? No dejaste de ser famoso. No, se fue acumulando eso. Después pasó otro periodo, que yo calculo que deben haber sido 3 periodos. Primero el de ir y colocarme y que me conozcan, después que me conocen, y después lo otro, acostumbrarme a que ya era conocido, pero empezó a nacer una inquietud de la gente, de pedirme cosas a mí para que le cure, para que le sane. Te tomaban como referente. Claro, hasta números de tómbola me pedían para... Entonces eso había hecho tambalear la estatua en un sentido figurado, porque la estatua estaba para recaudar dinero, no pensaba que podía hacer eso. Y que vuelva al otro año esa persona, mira, vuelvo este año de nuevo porque estoy bien. Claro, no, se entiende, no era la finalidad, era que te paguen por tu arte. Claro. No por consejo.
No por consejo, no por curaciones, porque de eso se trataba, no claro. porque le lea la coca o porque le dé la coca y le caiga bien la hoja de coca, que después es otro tema que empezás a investigar también de cómo es el tema de la coca para no pecar y hacerle mal a alguien, ¿no? Claro. Por ejemplo, ¿Pero sabés tirar la hoja de coca? No sé tirar la hoja de coca, pero la sé interpretar. Ah, ¿no? bien. Que esa es una cuestión, porque lo de la tirada, como decís vos, tiene que ver mucho con lo esotérico. Lo esotérico es que es una adivinación, o sea, te puede dar en base, por supuesto, a la calidad de la persona que está frente tuyo, lo que te transmite. Ya hablamos ahí en teatro de expresión corporal, que yo lo comprendía por ese lado. Pero lo que yo digo es la interpretación a través de la presencia de esa persona, de las hojas de coca, si son más oscuras o más claras. Entonces, si son más oscuras, son las que dan al sol. Entonces, tratar de ponerle de la más oscura para que se vaya contento. Porque había gente que yo le daba la hoja de coca cuando no sabía y se iba mal. Claro. Y uno lo sentía, ¿no? Claro, sí, seguramente. Ahora, Miguel, me surge una duda. ¿No te pasó alguna vez que se te entumeció el cuerpo o tuviste algún calambre o algo que te haya impedido mantener esa posición estoica como estatua, por más de que hayas tenido movimiento? No me pasó nunca, ni me pasó ahora. Lo que sí me pasa, que es algo raro, es que no sé, tampoco sería raro, sino raro para mí porque no lo había previsto, era estar un momento sin aire, porque bajás el nivel de respiración, las palpitaciones también las podés bajar, entonces no es tan rápido el acelerar del corazón. Y más que yo miro ahora, eso hace de que tanto pueda manejar este movimiento que hace de desequilibrio que necesitamos todos, porque si no nos caemos, si nos quedamos duros, o me duermo y caigo. Pero no me pasó nunca de quedarme, a veces, por ejemplo, en workshop daba como 12 horas parado en un solo lugar y a veces me movía, otras veces no me movía, pero no. Es que todo un desafío permanecer Claro. parado en una sola posición. Si estar parado 20 minutos o una hora es complicado, me Sí. imagino a partir de ahí y quietito, totalmente quietito. Sí. Entonces, me imagino, no podría estar 5 minutos. Sí, no te olvides que el tema del teatro, que es lo que me ayudó mucho también a comprender el sistema esto de cómo es la respiración, de cómo son las posturas, de manejar también algunas artes que tienen que ver con las artes marciales, mi hermano que hacía mucho de eso, entonces yo lo copiaba, sacaba muchas ideas de ahí, de lo que veía, de los libros que leía, entonces iba mezclando todas esas técnicas con las técnicas de actuación y la técnica de yoga, entonces iba funcionando. Había, en ese proyecto que yo había marcado, yo estaba reforzado por los años de actividad que yo hacía, claro. Deporte, hacía mucho deporte. No volvía a mi casa solamente a comer nada más y después me iba de nuevo a hacer deporte. O sea, era una Pachamama íntegra, con mucha preparación. Claro. La verdad, bueno, que estudiaste mucho teatro. ¿Por qué teatro, Miguel? ¿Qué es lo que te atrapa del teatro? Hay un poder que tiene el teatro que es esto de la expresión corporal, ¿no? De comprender por qué la otra persona se comporta de tal manera a partir de su postura, de su cara, de la rigidez de sus músculos, de la cara. Entonces empezar a estudiar más profundamente cuáles son los músculos que los componen, por qué, los sentidos de ánimo, la distinta etapa de que son de los sentimientos, que tienen que ver con lo visceral, lo cerebral. Entonces vas descubriendo un montón de cosas que te permite conocer a las personas. Y yo, como antes era muy tímido, no hablaba como suelo hablar ahora, de todas maneras lo de tímido me ha quedado, eso me ayudó a observar. Odiaba los libros porque los libros los veía de opinión. Y siempre leía un libro de geografía y leía otro libro de geografía y no coincidían. Entonces veía que había una claro. opinión dentro de eso que no era valedera y no era propicia para la geografía del lugar. Entonces claro. todas esas cosas hacen de que uno vaya despertándose y tratando de manejar esto que es la relación humana, ¿no? Por ejemplo, uno ahora pasa por la calle y ve a ciertas personas cómo se viste, vos ya podés emitir como un prejuicio de lo que puede ser o de lo que te da un perfil, claro, te da un perfil. Ahora, Miguel, mira, antes de terminar, me gustaría que me cuentes
¿quiénes son estos personajes? Así a manera de nombrarme. Por ejemplo, el que estamos viendo ahora. Ahí los personajes... Hermógenes Cayo tallando una figura, y nosotros estamos haciendo de figuras con Silvia Gallego y Martín Reinaga, que hacía de Hermógenes Cayo. Esto es una obra de teatro que estoy haciendo ahora, que el texto es todo mío en base a experiencias, y esto es el mismo en la calle, en Purmamarca, no, en la Humahuaca era eso. Y este personaje Chekhov. El querido Chekhov haciendo el canto del cisne. Yo hago ahí un personaje que está atrás de escena durante media obra, que entra la otra media hora restante. Bien. Con Efraín Quintero. Bien. Este es del Cajón de Manzana. Perfecto. Y este es de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, cuando empezaron a llamar a actores que hacían teatro, y bueno, ahí trabajó Echeverry y otras personas que más, una chica. También personas conocidísimas del teatro aquí. Sí. Ahora, Miguel, actualmente estás haciendo la estatua. Sí. ¿Estás haciendo una obra de teatro? Estoy haciendo la obra de teatro y sí, nada más que eso. Pero vivís de tu arte. Hay una elección ahí, ¿no? Hay cosas que se tienen que dejar y que son cuestiones personales, sociales, y otras cosas que son vivir a partir del arte, que podés vivir si no tenés muchas cosas que lo reconozcas como que son inservibles para mi vida. Por ejemplo, tener un auto... una vida bien... Claro, tener un auto para mí no me sirve, porque puedo levantar la mano y tomar un taxi. O puedo comprar un pasaje para ir de viaje a otro lado. Claro. No, no me sirve porque aparte he descubierto que me gusta la velocidad. Entonces no es negocio. Mejor no. Entonces, claro, y esas todas son cuestiones que te da la vida de ser artista, que uno no la entiende hasta que tiene el producto final y después no sabe cómo lo ha construido, y eso te da la certeza de que vos lo tenías ya, ese proceso saltado. Y después sí tener que estudiarlo para atrás, a ver cómo se ha construido, porque después la gente necesita saber también cómo se hace para encarar nuevos personajes, todas esas cosas. Y demás. Miguel, gracias por haber venido el día de hoy. Me encantó descubrir a la persona detrás de la estatua viviente, pero aparte también otro tipo de trabajos que has encarado y bueno, el crecimiento de un artista, ¿no? Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y a vos principalmente, y gracias por el cariño eso, porque yo no te conocía a vos, no veo mucha televisión tampoco, veo sí mucho internet, entonces estos días me puse a ver algunos programas tuyos para conocerte un poco más, pero como te había visto a vos, lo había visto a tu hijo y yo te había dicho que, o vos me habías dicho que estaba enamorada del personaje, y sí, yo te totalmente. dije, a la iglesia nos casamos y bueno. todo un detrás de escena. Miguel, gracias por venir. No, gracias a ustedes. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Nos vamos el día de mañana de nuevo aquí en Entre Líneas, una nueva historia. Hasta ese momento.